Bueno, este texto que vamos a estudiar, lo estudiamos hace tiempo ya, pero siempre es bueno ir preparándose y a veces repasar las cosas para asentarlas en la cabeza. Este es un Maimar del Frierdiker Rebbe, el Rebbe anterior, Rabbi Yosef Yitzhak Schneerson, de bendita memoria. El Maimar este fue dicho en Tafshin Aleph, 1941. Para ponerse un poco, digamos, en tema, para ubicarse, el Rebbe anterior llegó a Estados Unidos en 1940, había tenido una visita en 1930, después volvió a Europa. Y imagínense, finales de los 30 con toda la Segunda Guerra, una problemática enorme. 1940 llega a Estados Unidos y asienta el movimiento Lubavitch en Brooklyn, hasta donde está hasta el día de hoy, en el famoso 770. Bueno, y ahí el Rebbe dijo montones de Maimorim y discursos, etc. Estos son los primeros años de, entre comillas, la refundación de lo que es Chabad Lubavitch, que venía de un pueblito Lubavitch, de donde los echaron hace muchos años, etcétera, ya el padre del Rebbe anterior, y esto es la refundación. En todo esto hay discursos hasídicos que son bastante simples, digamos, que dice el Rebbe anterior, porque era un momento de vuelta de refundación y juntar nuevos hasidim, que si uno directamente iba con las cosas más profundas, a veces no era tan fácil vincularse. Entonces, este Maimar, este discurso en sí, no es de los más complejos, para nada. Es un discurso sobre Hanukkah, porque la próxima fiesta que se viene es Hanukkah. Dios mediante, como no es largo, es corto, lo vamos a terminar antes de Hanukkah, para prepararse un poco para Hanukkah. Bien. El discurso cita una enseñanza del Talmud y hace un montón de preguntas. El primer capítulo es casi todo preguntas sobre esta enseñanza del Talmud, como para que nosotros veamos que la cosa no es tan sencilla. El Talmud lo leemos y lo estudiamos y ya está. En realidad la forma correcta es preguntarse casi palabra por palabra, concepto, para qué quiere decir, por qué trajo esto, por qué no trajo otra cosa, por qué está ordenado de esta manera, no está ordenado de otra manera, etc. Bien, ¿lo digo en hebreo y lo traducimos o lo digo directamente en castellano como venimos haciendo? Es igual. ¿Cómo? Podría decir en castellano es algo clave. Exacto, listo, ok, vamos. Muy bien, entonces cito solamente algunas cosas en hebreo. A mí lo que me valoro cuando, o sea, yo te pregunté eso hoy, porque en realidad yo valoro cuando puedo ir construyendo el concepto general. Es más fácil todo en castellano. Sí. Bien, entonces solamente voy a citar algunas cosas en hebreo y el resto va en castellano. El comienzo por lo menos en hebreo. Mai Hanukkah, el Talmud se pregunta, ¿qué es Hanukkah? Paréntesis, no hay, Hanukkah está mencionado 2 o 3 veces, si no me equivoco, 2 o 3 veces en toda la Mishnah. No hay Hanukkah en la Mishnah, no hay leyes de Hanukkah en la Mishnah. ¿Dónde aparece Hanukkah? Cuando el Talmud está discutiendo en Shabbos, en la Gemara de Shabbos, cuando el Talmud está discutiendo las leyes sobre cómo se prenden las velas de Shabbos, con qué aceite se puede prender la vela de Shabbos, con qué mecha se puede prender la vela de Shabbos, etc. En medio de la discusión salta, ¿hay Hanukkah? Porque en Hanukkah hay que prender velas. ¿Son las mismas leyes que Shabbos o no? Y ahí empieza toda la discusión de lo que es Hanukkah. Y en un momento, el Talmud pregunta, ¿y qué es Hanukkah? ¿Hay Hanukkah? ¿De qué se trata la fiesta de Hanukkah? Y contesta, de Tanu Rabbanan, enseñaron nuestros sabios, el 25 de Kislev. Los días de Hanukkah son 8. Así dice el Talmud. ¿De qué se tratan los 8 días de Hanukkah? El Talmud continúa. Todo esto es una cita del Talmud. Cuando entraron los griegos, Hanukkah, para ubicarnos un poquitito, es antes de la destrucción del segundo templo. Antes de la destrucción del segundo templo, cuando el gobierno, digamos, del pueblo judío estaba bastante decaído, había una lucha interna, que esto lo vamos a ver más adelante también, espiritualmente hablando, había una lucha interna política en el gobierno del pueblo judío. Entonces, moralmente hablando, espiritualmente hablando, había una decadencia muy grande. Los griegos conquistan la tierra de Israel. Estamos hablando aproximadamente, no recuerdo el número exacto, pero 2300 y pico de años atrás, 2400 años atrás, más o menos. 2300, 2200. Siglo 3 antes de la era común. Sí, por eso, 2300 años atrás aproximadamente. No recuerdo el número exacto. Porque la generación inmediatamente posterior a
Alejandro Magno. Sí, correcto, correcto. Entonces, los griegos entran en el templo y lo profanan básicamente. Ahora vamos a verlo en detalle, pero básicamente lo que pasa es que lo profanan. Hay una guerra interna del pueblo judío, una rebelión de los Hashmonaim, era una familia de Kohanim, que se rebelan con B larga, se rebelan contra los griegos, reconquistan la tierra de Israel, reconquistan el templo, lo reinauguran, lo inauguran una vez más, y bueno, y ahí vamos a ver toda la historia de Hanukkah. El Talmud dice así, para contarnos la historia de Hanukkah. Cuando entraron los griegos en el Heijal, en el lugar más santo del templo, el templo tenía varios espacios. De hecho, y esto lo dice Rambam claramente, había 10 niveles de Kedusha, de santidad en la tierra de Israel. No me acuerdo todos los 10 niveles, ni loco, pero básicamente, para entender de lo que estamos hablando, está la tierra de Israel en general. Vos tenés Jerusalén, es algo más santo que el resto de la tierra de Israel. Y así van subiendo. Harabais, el monte del templo. Dentro del monte del templo, el lugar, digamos, del Beis Hamikdash propiamente dicho, el primer patio de mujeres se llamaba, Ezras Nashim. Así iba subiendo, porque era una montaña encima. Iba subiendo físicamente e iba subiendo espiritualmente de Kedusha. El Eijal, que se llama como un cuarto grande, era el casi más santo lugar. El anterior al más santo, el Koi de Yakodoshim, el santo sanctorum, era el más santo. En el segundo templo, en ese lugar solamente había una piedra. En el primer templo, en ese lugar había un arca, con las tablas que bajó Moshe, etc. En el segundo templo había una piedra nada más. Eben Ashia se llama la piedra, que la tradición dice que de ahí se fundó todo el mundo. Es la piedra fundamental, digamos, del mundo, que hasta el día de hoy debe estar en algún lugar metido abajo de donde está el cótel, etc. Los griegos entran al Eijal, en donde en el Eijal había 3 cosas. Era un cuarto muy grande, como de 20 metros de alto, si no recuerdo mal, muy amplio, muy grande. Había 3 cosas. Un Mizbeach, un altar, que no era muy alto, era una cosa así, un altar de oro. Había una mesa donde había panes, Lechem Aponim, el famosísimo pan de las caras, una mesa con panes, y a la izquierda había una menorá, la famosísima menorá donde se prendían las velas. Cuando entran los griegos al Heijal, a este cuarto, impurificaron todos los aceites que había en el Heijal, todos los aceites que había en este cuarto. Y cuando se fortaleció, esto es una cita del Talmud, cuando se fortaleció el reinado de la casa de los Hashmonaim, es un apellido, digamos, así se llamaban, y los vencieron a los griegos, revisaron el templo entero y no encontraron sino una vasija de aceite que estaba sellada con el sello del sumo sacerdote, o sea, prueba de que no la habían tocado. Y solamente alcanzaba esta vasija de aceite para encender la menorá durante un día. Se hizo un milagro y encendieron de esta vasija de aceite 8 días. Al próximo año fijaron nuestros sabios e hicieron de estos días de Hanukkah días festivos, Yamim Toivim, días festivos. ¿Qué significa días festivos? Y acá 2 palabras en hebreo, Hallel Veidah. Hallel significa, es una serie de salmos, que es una de las mitzvot rabínicas, es decir, salmos, este conjunto específico. En todas las fiestas, en Pesach, en Shavuot, en Sukkot, decimos estos salmos, y nuestros sabios lo decretaron también en Hanukkah. Entonces en el rezo de Hanukkah se agrega toda una serie de salmos. Y Hoidah significa agradecimiento. En el rezo de Hanukkah hay un pedacito, un texto que se agrega, agradeciendo a Dios por los milagros y por habernos salvado, etcétera, etcétera. Esto es lo que dice el Talmud. Hasta aquí. Alanissim, la Chubes, la Gures, el Nifloes. Estudiamos toda una hija de eso también. Lo estudiamos hace varios años. Bueno, sea como fuere, Halel Veidah. Alabá a Dios y agradecer a Dios. Esta sería la traducción de estas 2 cosas. Esto es lo que dice el Talmud. Hasta aquí el texto crudo, digamos, del Talmud. Bien, ahora vienen todas las preguntas que el Rebbe va a hacer. Tenemos que entender, una vez que ya estudiamos varias leyes, en las leyes de Hanukkah, sería interesante ver adentro en la página del Talmud, el Talmud, antes de discutir esta pregunta, ¿Mai Hanukkah? ¿Qué es Hanukkah? Antes de decir esto, el Talmud trae varias leyes. ¿Cómo se prende la menorá? ¿Se prende de derecha a izquierda, de izquierda a derecha? ¿Cuántas velas hay que prender? ¿La primera noche 1 o la primera noche 8? Varias discusiones. Después de discutir todo esto, de repente el Talmud dice, ¿y qué es Hanukkah? Pero pará, si veníamos discutiendo leyes de Hanukkah,
¿Cómo que Hanukkah? Entonces, ¿qué estaba discutiendo antes? Después de varias leyes de Hanukkah, que el Talmud discute a ver cómo se festeja, digamos, Hanukkah, viene el Talmud y pregunta, ¿Mai Hanukkah? ¿Qué es Hanukkah? ¿Cómo que es Hanukkah? ¿No sabías? No tiene sentido. El orden, hay algo que está mal. Lo primero que tendrías que hacer es preguntar, oye, ¿qué es Hanukkah? Y después, bueno, las leyes son así. Ahora bien, cada revelación y proyección de luz divina de arriba y toda revelación de salvación, cuando hay una salvación, una geulá, una salvación para el pueblo judío, lo que significa esto es que hay una revelación divina en el mundo. Y esta revelación divina provoca la salvación del pueblo judío de tal o cual sufrimiento. En cada proyección de la luz de Hashem, de Dios en el mundo, y cada revelación de una redención que Akadosh Baruj Hu, que Dios hace con el pueblo judío, su pueblo, tanto si es una proyección de energía, de luces y revelaciones de milagros investidos en las ropas de la naturaleza, o sea, por ejemplo en Purim. ¿Qué diferencia hay entre Purim y Hanukkah? Purim es una fiesta donde también hubo una gran salvación para el pueblo judío, Esther, Amán, Mordejai y Shushan y qué sé yo, y toda la historia de Purim. También hubo una gran salvación para el pueblo judío, pero fue una salvación que no pareció milagrosa. Toda la historia de Purim, incluso en la Megillat Esther, en el libro de Esther, no aparece ni una vez el nombre de Dios. Que hay sus razonamientos, el pshat, digamos, la razón más simple es porque los pueblos de Shushan, o sea, los persas mismos, iban a tomar este texto e iban a cambiar el nombre de Dios por su propia idolatría. Porque incluso después de la salvación de Purim, continuábamos siendo esclavos de Ahashverosh, del rey en ese momento. Entonces, para que nadie borre el nombre de nuestro Dios y ponga el nombre de alguna idolatría, no pusieron el nombre de Dios en el libro de Esther. Esta es la explicación más simple. Pero la explicación más profunda es que el milagro de Purim ocurrió dentro de las definiciones y dentro del el espectro, digamos, de la naturaleza. De manera tal que vos lo ves y no parece un milagro. Porque la reina habló con el rey y el rey tenía un contacto con Mordejai y miró el libro y sí, es como una trama perfecta. Claro, en donde no aparece de repente y apareció Dios y dijo tal cosa y solucionó todo. No es así. Hubo que hablar, hubo que ayunar y la reina ayunó y mandó a todo el mundo a ayunar. Toda una historia que no parece milagrosa. Esa es una revelación divina y una salvación divina, volviendo al texto, investido en ropajes de la naturaleza. Claro. Donde no parece milagroso. Tanto ese tipo de milagros como los milagros, como por ejemplo en Hanukkah, donde naturalmente hablando el aceite no duraba 8 días y duró 8 días, que podemos discutir cómo fue el milagro, si tiraron todo el aceite, si tiraron 1/8 del aceite. Okay, esa es otra discusión, pero el punto es que hubo un milagro. Esto nadie lo discute. Hanukkah sí es un milagro revelado. Entonces, tanto una revelación divina en forma de milagro que se inviste en los ropajes de la naturaleza, o una revelación divina, proyección de luces y energía divina, en forma que sale de los caminos de la naturaleza, que trasciende la naturaleza, cualquier tipo de milagro tiene justo un momento fijo para ese milagro. Cuando algo pasa en el mundo, ocurre en el mundo, no ocurre porque justo se dio que, mira, casualidad, pasó en ese momento. No, señor. El momento en que ocurre un milagro determinado está directamente relacionado a ese milagro. No podría haber ocurrido en otro momento. Ese día, por así decir, en hebreo se dice mesugal, está determinado, claro, separado, especificado para ese milagro. No podría ocurrir en otro momento. O ese milagro está determinado para ocurrir en ese día. Sí, es la misma idea, básicamente. Y la idea es, la intención de esto es... Es lo de Pirkei cuando habla de las cosas que se crearon antes del primer Shabbat. De los Moshes, sí. ¿Ya? La intención de esto es que incluso, o también el momento fijo, en el cual entonces, en ese momento fijo, ocurrió un milagro, de vuelta, un milagro seminatural, digamos, un milagro supranatural, el momento en que ocurrió también es fundamental en el milagro que ocurrió. El momento ya mismo nos enseña algo.
El Rebbe va a explicar esto al final del Maimon, ¿sí? Hoy no lo vamos a ver. Pero el punto es que el momento también te dice algo. Si Hanukkah ocurrió el 25 de Kislev, como dijimos antes, el 25 de Kislev es porque ese día era el único día en cual podía ocurrir este milagro. No podía ocurrir otro día. Es decir, en adición al hecho de que el momento fijo en que ocurre una revelación divina determinada y un milagro es importante para el futuro, porque cuando llega ese momento al año siguiente, pues hay que festejarlo. Llega Hanukkah el año que viene, vamos a festejar. ¿Cuándo vas a festejar Hanukkah? Y bueno, el 25 de Kislev. Y los 8 días que siguen, pero digo, hoy no es Hanukkah. ¿Qué voy a festejar Hanukkah? Aprender velas es muy lindo, pero no es Hanukkah. No es una mitzvah, no tiene nada que ver. Entonces, el momento en que ocurre el milagro, por así decir, no es parte del discurso, no, el Rebbe no lo dice así, pero por así decir, alágicamente es importante, porque en ese momento voy a festejarlo. Pesach, ¿cuándo es? El 15 de Nisan. No puedes festejar Pesach otro día. No tiene nada que ver. En ese momento se revela una proyección divina, una reflexión divina y una especie de revivencia. Revivimos lo que ocurrió en ese momento en la vez original. O sea, no es solamente una cuestión de decir, che, ¿cuándo viene Hanukkah? 25 de Kislev. No. Ese día se encuentra presente la misma revelación divina que en el día original del 25 de Kislev, hace 2300 años, cuando fue el milagro de Hanukkah. Esto es lo que ya hablamos muchísimas veces también, que el tiempo en el judaísmo no se ve como la clásica línea recta, digamos infinita, no termina nunca, en donde los eventos van ocurriendo secuencialmente, etc. No. El tiempo en el judaísmo es una especie de círculo, en donde siempre estás en el mismo lugar. El año, por así decirlo, se va repitiendo día a día, es el mismo día que el año pasado, solo que en otro año va pasando, digamos. Sí, Una especie de espiral. Una especie de espiral. Esto, ¿no? Claro. En donde los mismos eventos que pasaron en el Pesaj original, prepárate, porque el 15 de Nisan, acá estamos hablando de Hanukkah, pero lo que sea, el 15 de Nisan del año que viene, agarrate porque pasa exactamente lo mismo. Se revela la presencia de Dios, nos saca de Egipto. Ok, no estamos en Egipto físico, el país Egipto, la tierra de Egipto, estamos en un Egipto personal, una opresión personal. Bueno, esto será para Pesaj. En Hanukkah pasa lo mismo. Toda la revelación divina que ocurrió en el milagro de Hanukkah, pues ocurre el 25 de Kislev año tras año. Porque este también es el contenido de las bendiciones que decimos. Una de las brajot, una de las bendiciones que decimos cuando llega Hanukkah es, y cuando llegan otros Yamim Tovim, fiestas también, Sheheyanu v'kimanu v'guianu lizman hazeh. Dios nos dio vida, nos mantiene y nos hizo llegar a este momento. ¿A qué momento? Hoy, en el año, lo que sea, 5779, es el momento original del milagro. Que podemos revivir ese milagro. Eso es Sheheyanu. Dios nos da vida. Y la otra braja que se dice cuando prendemos la vela de Hanukkah, Sheheyanu se dice el primer día nada más, esta braja se dice todos los días. Dios hizo milagros para nuestros padres en aquellos días, en este tiempo. La traducción literal simple de la braja es, bueno, Hanukkah original ocurrió hace 2300 años. ¿Cuándo ocurrió? En este tiempo, el 25 de Kislev. Hoy, no importa. Hoy es el 25 de Kislev en estos tiempos. Pero el Rebbe acá está dando una explicación muchísimo más profunda de la frase. Y está diciendo, sí, claro, fue Bayam y Moem, fue hace 2300 años, pero es Bisman Hazeh también. Hoy también es. Así como fue en aquellos años, ahora es Bisman Hazeh. En este instante ocurre exactamente lo mismo que ocurrió hace 2300 años. En el Hanukkah, digamos, original. Es decir, que así como en Rosh Hashanah, digamos, cambiando de tema, así como en Rosh Hashanah nosotros decimos, esto lo decimos en el Mahzor, en el rezo de Rosh Hashanah, este es el día, este es el día del comienzo de tus acciones, le decimos a Dios, y es un recuerdo al primer día. ¿Qué significa esto? Cada Rosh Hashanah y Rosh Hashanah, que Rosh Hashanah es el primero de Tishrei, en cada Rosh Hashanah es un recuerdo del primer día de la creación. El primer día de la creación. ¿Qué significa el primer día de la creación? No es el primer día, digamos, el primer domingo
de la creación, no señor. La intención es la creación específica del sexto día de la creación. Rosh Hashanah festeja la creación del hombre. Esto más para un Maimar de Rosh Hashanah, del curso de Rosh Hashanah, pero sea como fuere, Rosh Hashanah festeja o recuerda la creación del hombre. Es el momento en el cual todo el resto de la creación llega a su plenitud. Es el hombre que puede llevar a la creación a la plenitud. Paréntesis, lamentablemente, o para bien, lo que sea, tenemos el poder de llevar la creación al tacho también. Eso está en nuestras manos. Pero lo que recordamos en Rosh Hashanah es ahora empieza tu creación. O sea, en el momento del sexto día de la creación. En el primer viernes, digamos, original. Y en cada Rosh Hashanah, año tras año, se revive esa energía que estuvo disponible en el sexto día de la creación original. De la misma manera es en cada Shabbos. Cada Shabbos es exactamente la misma energía que hubo el primer Shabbos original de la creación. Y cada Yom Tev, y cada festividad, Pesach, Shavuot, etc., Moyad de Anisim, y cada festividad o tiempo de milagros, Purim y Hanukkah, una reflexión de ellos, como dice la Mishnah, la Megilat Esther, perdón, Nizkar Menasim, Bechol Shana Veshana, son recordados y son hechos, revivimos esos días año tras año, en ese día específico en el cual ocurrió el milagro. Hanukkah 25 de Kislev, Purim el 14 y 15 de Adar, que cada fiesta tendrá su día, tiene su día. En adición a esto, el momento específico en el que ocurrió esta cuestión, Pesach, Purim, cualquiera, Hanukkah, en la primera vez, ese momento tiene una relación con la esencia de lo que ocurrió. En otras palabras, tomando el ejemplo que puso el Rebbe, Rosh Hashanah es el sexto día de la creación. ¡Qué lindo! Entre comillas, Dios puede hacer lo que quiere, obviamente, pero de vuelta, entre comillas, no podría haber ocurrido la creación del hombre en otro día excepto el sexto día. Tenía que ser ese día. Ese día tiene un vínculo y una relación con el hombre. Y tenía que ser al final de todo el resto de las criaturas. Ojer, Bakeden Sartani, es un paso en Tilim. Me creaste al final, Ojer, o sea, en el final del sexto día, Bakeden, y con el poder de llegar hasta la esencia misma de allí. Delante y atrás. Si te portás bien, sos Keden, sos lo mejor que hay. Te portaste mal, tenés que recordar a esta persona, sos Ojer, sos lo último, sos lo más bajo que hay. Entonces, volviendo a toda la historia de Hanukkah, el milagro de Hanukkah ocurrió el 25 de Kislev. ¿Por qué? Vamos a ver al final, pero ese día, ese número de día, etcétera, en ese mes, tiene una relación directa con el milagro de Hanukkah. Purim no podría haber pasado el 25 de Kislev. No, señor. Purim tenía que pasar el 14 y 15 de Adar. Hanukkah no podía pasar el 14 y 15 de Adar. Tenía que pasar en Kislev. Y tenía que ser el 25 de Kislev. No otro día. Ni 24, ni 23, ni 22. Nada, 25. Este evento determinado tenía que ocurrir justamente en ese día. En ese momento. Y el milagro de Hanukkah ocurrió en el mes de Kislev y en el 25 del día de Kislev. Y tenemos que entender qué relación tiene Hanukkah con el mes de Kislev justamente y con el 25 de Kislev. Esta es la primera pregunta. Ahora vamos a la segunda. También tenemos que entender, no se olviden que dentro de esta primera pregunta está lo que vimos antes, de por qué después de discutir varias leyes de Hanukkah en el Talmud, de repente se pregunta ¿qué es Hanukkah? Está relacionado directamente con esto. También tenemos que entender, de acuerdo a lo que se ve, a lo que se entiende en términos simples, el principal milagro de Hanukkah fue que encontraron un Pach Shel Shemen, una vasija con aceite, sellada con el sello de Kohen Gadol. Volviendo para atrás, cuando el Talmud pregunta ¿qué es Hanukkah? ¿Qué dice? Encontraron, después de que los griegos entraron, profanaron, y vinieron los Hashmonaim y lo reinauguraron, no había aceite. Encontraron una vasija de aceite que duraba para un solo día, y duró 8 días. Todo el milagro gira en torno al aceite en Hanukkah. Eso es lo que dice el Talmud. Es decir, que cuando los griegos impurificaron todos los aceites que había en el Eijal, en este cuarto grande importante en el templo, y esta vasija que fue encontrada no la tocaron,
porque estaba en la tierra, como dice Tosafot. El Talmud discute, no viene al caso toda la cuestión halágica, pero el Talmud discute que incluso si la vasija estaba cerrada, con que un griego la haya movido, tocado, ya la impurificaba. Entonces, ¿de qué sirve decir, esto es lo que pregunta el Tosafot en el Talmud, ¿de qué sirve decir que estaba sellada con el sello de Kohen Gadol? No sirve para nada, igual estaba impura. Entonces responde Tosafot, estaba enterrada en la tierra. Y de esa manera estaba claro que no fue movida, no fue tocada, estaba enterrada, sellada con el sello de Kohen Gadol y enterrada. ¿Por qué? Porque ya habían decretado nuestros sabios sobre los gentiles que impurifiquen cuando tocan una cosa del templo como si fuesen zavim. ¿Qué significa todo esto? Hay montones y montones de leyes en la Torá sobre pureza e impureza. Esto no tiene que ver ni con suciedad, ni con limpieza, nada por el estilo. Pureza e impureza. Hay muchas cuestiones de pureza e impureza bíblicas que aparecen en la Torá. Por ejemplo, una persona que tiene una emisión determinada por un miembro, está impuro. Tiene que ir a la mikve, depende del caso, tiene que traer un korban, una ofrenda, se llama zav, que ahora no viene al caso todos los detalles porque no importa realmente. El punto es que un gentil no tiene ningún tipo de impureza. No se aplican las leyes de pureza e impureza de la Torá a un gentil. No se aplica, no tiene nada que ver. Entonces nuestros sabios, para proteger ciertos lugares y espacios del templo principalmente hablando, dijeron que los gentiles los consideremos como impuros y cuando tocan algo que tiene que ver con el templo está impuro eso. Es una impureza rabínica, por así decir. Con el objetivo de aislarse, digamos. Ok. Paréntesis, no se olviden, hoy en día esto, primero que nada, estamos todos impuros. Yo estoy impuro, ustedes están impuros. No importa esto, no se aplica, ¿sí? Eso por un lado. Y por el otro lado, siempre, fundamental poner las cosas en contexto. Hoy en día no sería necesario este tipo de decretos, pero en su momento, cuando estar en contacto y vinculado con gentiles podía literalmente querer decir muerte, entonces era necesario apartarse, aislarse, no tener nada que ver. Entonces parte de esa aislación era decir, son impuros y impurifican el aceite. En realidad no son impuros, no importa, nosotros decimos que sí son impuros, entonces no te acerques. ¿Querés participar del templo? No te acerques a un gentil. Eso es lo que está diciendo acá. Es el contexto, digamos. Hoy en día no sería necesario esto. No tiene sentido. Igual estamos impuros. Los judíos también estamos impuros. Entonces, todo esto no se aplica. Pero el punto es, volviendo al contexto del templo, en su momento, si los gentiles son impuros, rabínicamente hablando, son impuros, si tocaban, movían un poquitito la vasija de aceite, ya la impurificaban. Entonces, por eso viene Tosafot y dice, un comentarista en la Torá, estaba enterrada en la tierra, nadie la tocó. Nadie la movió. Y también los que participaron de la reinauguración del templo se dieron cuenta que los griegos no habían tocado esta vasija de aceite, como explica Rashi en el Talmud, y aparentemente no se entiende. No entiendo todo esto. El Talmud claramente, hasta lo que vimos acá, dice que el milagro principal de Hanukkah, ¿cuál era? El aceite. Todo lo que tenía que ver con el aceite, encontrar la vasija, que duró 8 días, etc. Aparentemente el principal milagro de Hanukkah, ¿cuál fue? Vencer en la guerra. Los griegos en su momento eran el ejército más poderoso del mundo, después vinieron los romanos y los bajaron los griegos, pero sea como fuere, eran los más poderosos del mundo, y tenían tanques, entre comillas, eran elefantes, se venían con todo, eran el ejército. Y los judíos, ¿qué es lo que tenían? Un puñado de gente. Los macabeos. Los macabeos, famosos macabeos, que no eran guerreros, digamos, entrenados ni nada por el estilo. Los griegos eran guerreros preparados para la guerra, con una organización determinada, en ejércitos y batallones y qué sé yo, qué sé cuánto. Y estos eran un montón de tipos que agarraron una espada, yo que no sabía ni cómo levantar la espada. Entonces, ¿cuál fue el verdadero milagro? Que estos pobres tipos vencieron a todo un ejército enorme. La victoria en la guerra. A través de la victoria en la guerra es que pudieron entrar al templo y encontrar una vasija de aceite. Si no había victoria en la guerra, olvídate del aceite. Más aún, entonces no se entiende por qué el Talmud se detiene. ¿Cuál es el milagro de Hanukkah? Aceite. ¿Cómo aceite? ¿Y la guerra? Más aún, ¿por qué nuestros sabios establecieron 8 días para prender 8 velas
en la menorá del templo había 7 velas nada más. ¿Cómo era la menorá del templo? Esto es una discusión si era recta, el Maimónides dice que era recta, y hay que le dicen que era así, circular. Ahí están las dos opiniones. El Rambam decía que era así, recta. El punto es que tenía un palo, digamos, en el medio, y tenía 6 brazos saliendo de este palo central. En total 7, la vela del medio y 6 velas más. Esa es la menorá del templo. Lo dice la Torá claramente, nadie tiene duda de esto, era así. Hay toda una parsha sobre esto, ¿sí? En la Torá. Parsha Truma. El punto es que el milagro de Hanukkah ocurre con la menorá del templo y la menorá tenía 7 velas. ¿Por qué nuestros sabios decretan encender 8 velas en Hanukkah? Si vos querés recordar la menorá del templo, prende una menorá de 7 velas. ¿Por qué 8 velas? Por el Maimar del año pasado, ya me lo acuerdo todo. Del 8. Pero este no lo estudiamos el año pasado. No, este no, pero el del 8, de por qué era 8. Ok, sí, ese sí. Maimar del Rebbe, muy lindo. ¿Y por qué las velas de Hanukkah son 8 entonces? Si la menorá del templo tenía 7 velas, ¿por qué Hanukkah tiene que ser 8? 8 velas. Y de acuerdo al pshat, al sentido literal, esto es porque el milagro de la vasija de aceite encendió 8 días. Entonces recordamos los 8 días, 8 velas. Sin embargo, esto mismo tenemos que entenderlo. La vasija de aceite que encontraron en el templo alcanzaba para un día. Bien, entonces el milagro fue 7 días. Un día tiraron todo el aceite, lo encendieron. Y al otro día empezó el milagro. El primer día no fue milagroso. El primer día estaba bien, porque alcanzaba una vasija de aceite para un día. Entonces el milagro fue 7 días. ¿Por qué 8 entonces? Sin embargo, del lenguaje del Talmud, la Gemara que citamos al comienzo del discurso, encendieron 8 días con esa vasija de aceite. Suena que el milagro fue los 8 días. Es decir, que cada noche de 1/8 de la vasija de aceite se llenaba toda la menorá. Esto es toda una discusión que si da el tiempo vamos a estudiar una sija muy interesante del Rebbe sobre esto. Pero el punto acá es, el Rebbe está trayendo claramente esta opinión, de 1/8 del aceite se llenaba, digamos, todo el tanque que correspondía al encendido de la vela. Donde estaba sí, correcto. No era un tanque, era una especie de vasijita que había arriba. Cuenco, sí. Las manzanitas, era como la Sí. Bien, y tenemos que entender por qué es que el milagro del aceite fue 8 días, ni más, ni menos, ni más. Ni menos, ni más. 8 días. Podría haber sido 10 días, 9 días, qué sé yo. En general, acá el Rebbe no lo trae, porque no hace al asunto, pero bueno, si yo solamente digo lo que dice el Rebbe, entonces, ¿para qué estoy acá? El Talmud explica, los comentaristas explican que producir aceite nuevo, puro, porque estaban todos impuros los aceites, producir aceite nuevo tardaba 8 días. Había que ir a un lugar en Eretz Israel, no había coche, ni aviones, ni nada, había que ir a un lugar en Eretz Israel que tardaba un cierto, no me acuerdo el número ahora, un cierto tiempo en llegar a ese lugar, creo que se llama Tkoya el lugar, producían el aceite, que significaba prensar las aceitunas, prensar las olivas, y después volver a Jerusalén. Y eso llevaba 8 días. Entonces, muy lindo, encontramos una vasija, pero dura un solo día. Para tener aceite puro necesitamos más tiempo. Y de aquí el milagro de los 8 días. Perfecto. Después de ese milagro ya pudieron traer aceite adicional. Perfecto. Porque si no uno se puede preguntar, ¿y cómo siguieron prendiendo la menorá si no había aceite? Sí, tardaron 8 días en producir aceite de nuevo. Bien, en general, la pregunta acá del revés es ¿por qué justo el número 8? Porque podríamos haber dicho que tardan 10 días en llegar. 5 días, qué sé yo, 8. Y en general el asunto de Hanukkah en general no se entiende, no se entiende. En todo el asunto de la guerra de los griegos, cuando se fortalecieron los Hashmonai y entraron a Leijal, a este cuarto, todo el asunto de la victoria de los griegos era, perdón, yo dije mal. Toda la guerra de los griegos, cuando los griegos conquistan el templo y entran a Leijal, entran al templo, todo el asunto de su victoria, ellos la mostraron haciendo ¿qué? Impurificando los aceites que había en Leijal. El rey va a decir más adelante, discúlpame, ¿qué hace un conquistador? Hoy en día, gracias a Dios, estas cosas
espero que no se escuchen. Pero antiguamente, ¿qué hacían? Rompían todo, mataban, violaban. ¿Qué problema hay? Si eran el ejército victorioso, hacían lo que querían. Se llevaban todo, robaban todo. Bueno, ¿Y acá qué hicieron? No ocurría, el minuto de locura que permitían. Ya. ¿Y acá qué hicieron? Vamos a impurificar aceites. No tenés nada que hacer. En el templo, en el Beis Hamikdash, ahora dice el rey, sus palabras. En el Beis Hamikdash había klei kesef, había utensilios de plata, de oro. Y esto era lo normal que hacían todos los ejércitos victoriosos en la guerra. Se llevaban el botín y se llevaban plata, oro, piedras preciosas. En el templo había un montón de cosas que eran valiosas. Digamos, objetivamente hablando valiosas. Las podías vender por mucho dinero. Y en la guerra de los griegos, lo único que está mencionado en el Talmud, paréntesis, obviamente habrán robado también cosas. Esto no me cabe duda. Es más, de hecho, en el Mishbeach se criticaron un cerdo. Sí, pero esto no era cuestión de robar, esto fue más adelante. Y acá el rey está diciendo, bueno, pará, entró el ejército en un lugar, ¿se puede llevar cualquier cosa? ¿No se llevaron nada? Probablemente también se llevaron. Pero el punto acá del rey es, ¿cuál es el énfasis del Talmud? No en que se llevaron todo. Impurificaron aceites. Lo único mencionado en la guerra de los griegos es que impurificaron los aceites que había en el Beis Hamikdash. No se entiende. ¿Estamos? Estas fueron todas las preguntas. Y ahora empieza el Rebbe a responder. La idea es la siguiente. La guerra de los griegos era una guerra ruhanis, espiritual. Cuando los griegos entran a Eretz Israel, en general la diferencia entre los griegos y los romanos, en los antiguos griegos, antiguos romanos, es que los griegos querían helenizar, querían civilizar los lugares que ellos conquistaban. Y los romanos venían a acabar con todo. Querían conquistar poder, dinero. Anexar, sí. Anexar. Sí, más. No era tanto yo te traigo mi cultura, sino yo te saco todo lo que vos tenés. Y después vemos qué pasa con tu cultura o mi cultura, no importa. Sí, en realidad cuando iniciaron el negocio era llevarse a recaudación fiscal. Totalmente. Porque los bienes iban a Roma. No les importaba tanto la cuestión cultural. Claro. También obviamente impusieron su cultura, imponían su cultura. También tenían de eso. En una segunda etapa llegó a ocurrir eso último. Sí, en una segunda etapa. Pero lo principal era recaudar. Lo principal era recaudar porque el centro consumidor y no productor era Roma. Sí. Y Roma se llevaba todo. Sigue siendo así. No, la guerra de los griegos era una guerra espiritual. Los griegos no querían destruir, digamos, el cuerpo del pueblo judío, no querían matar judíos. Obviamente en una guerra muere gente y también habrán muerto montones y montones de personas, pero no era el objetivo de la guerra de los griegos, sino que la principal voluntad de ellos era, y esto lo digo en hebreo porque es parte del texto del rezo y va a aparecer montones de veces, hacernos olvidar, decimos en el rezo, ¿no? Hacemos olvidar tu Torah, la Torah de Hashem, tu Torah, y hacernos transgredir Hukei Retzoneja, las leyes de tu voluntad. Vamos a ver esto más adelante también, qué significa. Las leyes de tu voluntad, justamente Hukim, leyes de tu voluntad. Esto es lo que los griegos querían hacer, que nos olvidemos de la Torah de Dios y que transgredamos las leyes de la Torah. Todo el asunto de la guerra de los griegos era contra la Torah de Hashem y contra el concepto de que las mitzvot son Hukim, son reglas irracionales de la voluntad de Dios. ¿Por qué te pones tefilín? Porque Dios quiere que me pongas tefilín. ¿Y qué sentido tiene? Ninguno. No sirve para nada, materialmente hablando. Entonces los griegos esto no lo soportaban. Si vos me decís, por ejemplo, respetás a tus padres y a tu madre, tu papá, tu mamá, ¿bien? ¿Tiene sentido? Te dieron vida, etcétera, etcétera, te criaron. Si vos me explicás que comes matzah en Pesach, porque recordás que tu Dios te sacó de Egipto, ok, también tiene sentido. Está bueno, recordamos un evento que pasó a tu pueblo, a tu cultura, tu tradición y qué sé yo, qué sé cuánto. Pero vos no querés mezclar lana y lino porque decís que Dios dijo que no se puede mezclar lana y lino. Shatnez. No tiene sentido. Eso no lo hagas. Los griegos eran gente culta, gente racional. Todo lo que tiene sentido, vale. Incluso si es una especie de tradición antigua, ok, pero tiene sentido, es lindo vivir con las tradiciones. Lo digo medio irónicamente, pero ¿qué va a ser? Pero todo lo que era irracional, de ninguna manera. Es decir, en el asunto de Torah,
que la Torá es una jochma, que es una gran sabiduría, y son conceptos intelectuales fantásticos y maravillosos. Esto los griegos estaban de acuerdo, porque ellos mismos eran grandes sabios, y también se sorprendían y se sentían, digamos, excitados por la increíble y profunda sabiduría maravillosa de la Torá, que hay en cada una de las leyes de la Torá. Increíble sabiduría. Pero ellos se negaban a decir que esa Torá, esa sabiduría es la Torá de Hashem. No. Dios, no me lo mezcles en el medio. Es decir, la kedusha, la santidad de la Torá, contra esto estaban los griegos. No me vengas a decir que esto es algo santo. Es algo lindo, es algo moral, ético. ¿Santo? No existe santidad. Los griegos estaban en contra de que la Torá es Jochma Seisbaraj, es la sabiduría de Dios. Contra esto ellos luchaban. Y lo mismo al respecto de las mitzvot. Como yo dije antes, hay 3 tipos de mitzvot. Esto yo no lo detallé, pero como el rey se va a meter a esto, en esto ahora, lo digo ahora. Hay 3 tipos de mitzvot. Mishpatim son mitzvot racionales. Respetar a padre y madre, no robar, no matar. Son mishpatim. Después tenés eidos. Eidos son mitzvot testimoniales. Respetar Shabbat, recuerdo del Shabbat original que Dios descansó. Pesach, recuerdo la salida de Egipto. Y así sucesivamente cada mitzvah eidos. Y después tenés mitzvot que son hukim. Hukim son mitzvot irracionales. No tienen ningún sentido. No recuerdan nada, no conmemoran nada. Y aparentemente no tienen ningún sentido. Vamos a verlo en el texto del Rebbe. Lo mismo ocurre con las mitzvot que son mishpatim. Mitzvot racionales, como por ejemplo respeto a padre y madre, tzedaka, tienes que ayudar a la gente, pobre si tenés, cuidarse, o sea, la prohibición de gneiva y gzeila, robo, hurto. ¿Ok? Esto es lógico. No se puede tener una sociedad donde todo el mundo se roba uno al otro. No se puede vivir. No robamos. Es algo lógico, racional. Y lo mismo las mitzvot que son eidois, que son testimoniales, como Shabbat, Pesach, y ese tipo de mitzvot, los griegos también estaban de acuerdo con esto. Es algo lindo, recuerdo, conmemoración. Pero las mitzvot que son hukim, leyes irracionales, como por ejemplo Tuma Betara, impureza, pureza, la vaca roja, shatnes, que es no mezclar lana y lino, la vaca roja era para purificar de impureza de muertos. Contra esto estaban totalmente en contra. Esto no lo soportaban los griegos. Y en realidad, desde la perspectiva de Toira Oir, de la luz de la Torá, la luminaria de la Torá, lo espiritual de la Torá, incluso las mitzvot que son mishpatim y eidois, que son racionales, mitzvot racionales, como respetar a padre y madre, o mitzvot testimoniales, como festejar Shabbat y Pesach, uno las debe cumplir, no porque se entienden con el intelecto humano. Bueno, tiene sentido respetar, tiene sentido no robar, tiene sentido dar tzedaka, no señor, sino que tenés que cumplirlas porque son mitzvot de Hashem. Yo doy tzedaka no porque tengo que ayudar a la sociedad para que todos estemos bien, si Dios me bendijo a mí con dinero, yo lo voy a repartir. No. Yo tengo que dar tzedaka porque Dios quiere que yo dé tzedaka. Yo tengo que respetar a mis padres, no porque mis padres me dieron alimento durante no sé cuántos años y me cuidan y me criaron, qué sé yo. No. Yo respeto a mis padres porque Dios dice que yo respeto a mis padres. La diferencia es cuasi obvia, pero vale la aclaración porque las cosas obvias al final la gente se olvida de hablar. La diferencia es si yo cumplo una mitzvah porque tiene sentido en el momento que para mí no tenga sentido, o peor todavía, en el momento que para mí sea en detrimento de mi propio bienestar, no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. No me conviene. Si todo esto es porque es bueno, sí, en este caso no es bueno, no lo voy a hacer. Pero si viene de arriba, por así decir, si Dios te dijo hacerlo, no me importa si es bueno o no, lo vas a hacer igual. No va a haber diferencia. Entonces el Rebbe acá está entrando, digamos, ya en la explicación de todas las preguntas que va a tardar, pero el Rebbe está entrando en la idea de que en la práctica todas las mitzvot, las racionales, las testimoniales y las irracionales, tenés que cumplirlas porque Dios dice. No importa el razonamiento. E incluso en otros Maimónides Hasidus está explicado, esto lo hemos hablado muchas veces también, incluso el razonamiento que nosotros conocemos por una mitzvah no es el verdadero razonamiento, no es la verdadera raíz de esa mitzvah, sino que es lo que nosotros con nuestro intelecto humano podemos entender de esa mitzvah. Pero la verdad, digamos, la verdad verdadera de esa mitzvah es otra, que nosotros no la podemos entender y por eso no está revelada.
Y los hukim son tan elevados, las mitzvot irracionales son tan elevadas, que ni siquiera está revelado algo de esas mitzvot. Después viene Kabbalah y quiere explicar cada mitzvah, cómo es la técnica de cada una y el efecto de cada una. Ok, perfecto. Pero incluso eso tampoco es algo que uno puede tocar con las manos, por así decirlo. Me decís una vaca, vas al campo y agarrás una vaca y la tocas y sabes de qué se trata, la olés y te das cuenta que es una vaca. Decime Jochma de Atzilus, sabiduría del mundo de Atzilus. ¿Y yo qué sé qué es eso? Bueno, está escrito, Kabbalah, un mundo muy elevado. No sé qué es eso. Nadie sabe qué es eso. No lo puedes tocar. Podemos hablar horas de eso, pero no puedes tocar. Entonces, incluso eso no es la razón verdadera de la cosa. Contra esto estaban los griegos, contra esto lucharon y hicieron guerra los griegos. Ellos querían hacernos olvidar al pueblo judío, querían hacerle olvidar al pueblo judío que la Torá es la Torá de Hashem y que las leyes de la Torá son la voluntad de Hashem. ¿Cómo sabemos esto? Porque el Midrash cuenta que los griegos, por así decirlo, hubo una discusión entre los griegos y el pueblo judío, filosófica digamos, y la discusión terminó diciendo que la discusión terminó determinando, que los griegos dijeron al pueblo judío: escriban, graben sobre el cuerno de un toro que ustedes no tienen porción en el Dios de Israel. Olvídense de Dios. Este es el texto que dice el Midrash. Pero el punto de la idea es: no hay un Dios. Olvídate. Todo lo que es racional vale. Incluso si tu cultura, dice el griego, ¿no? Tu cultura es diferente de la mía. Está claro que es diferente. Yo tengo mis leyes, vos tenés las tuyas. Pero todo lo que vale todo lo que es racional vale. Cuenta. Pero que no es racional, si no existe Dios, ¿qué diferencia hay? ¿Qué tontería estás haciendo? No existe. Toda la guerra de los griegos era una guerra contra Dios. Y acá el Rebbe lo pone en Yiddish, como ya mencioné muchas veces, cuando el Rebbe escribe partes del discurso en Yiddish era para que quede claro, porque el público escuchaba Yiddish. A pesar de que en realidad todos los Maimores Hasides, primero el Rebbe los decía en Yiddish. Después cuando lo escribían, a veces lo escribían primero en hebreo y después lo decían en Yiddish, pero cuando lo escribían, las partes que deja en Yiddish, era como diciendo: entendés esto, te tiene que quedar clarísimo. Zolmen lernen toiro. Ahí va. Zolmen lernen toiro. Anda a estudiar Torah, decían los griegos. Zolmen mekayin zayn mitzvot amishpatim ve'eides. Cumplí las mitzvot racionales y testimoniales. Solo no menciones que es la Torah de Dios y que son las mitzvot, que son las reglas y la voluntad de Dios. Y el Rebbe lo pone en Yiddish, de vuelta lo mismo. No menciones en la Torah y las mitzvot a Dios. No tiene nada que ver con todo esto. Y por eso, cuando los griegos entraron en el Eijal, en este cuarto del templo, lo primero que hicieron fue impurificar todos los aceites que había en el Eijal. El Rebbe no explicó de qué se trata esto. Falta, este fue el primer capítulo nomás. Pero el Rebbe va a explicar qué representa espiritualmente el aceite. Y por qué los griegos conocían qué era espiritualmente el aceite, lo primero que hicieron fue purificar el aceite. El Rebbe va a explicar esto más adelante. Acá solamente presentó, digamos, el tema. Hay una guerra espiritual contra Dios, contra lo irracional, y por eso impurificaron aceites. ¿Okay? Hay que ver qué es el aceite, etcétera, etcétera.